Mi hermana está intentando aprender a conducir. Y digo intentando porque no creo que lo esté logrando mucho. Pero la verdad es que intentó durante un tiempo. Vino estas vacaciones, las anteriores, en verano del año pasado, estuvo tomando unas clases de conducción. Mejor la optamos porque se metiera a una escuela de conducir, y pues él la llevaba. Pero pues cuando ya nos subíamos nosotros con ella, pues como que nomás no. Entonces, pues bueno, ella está muy ansiosa por aprender a conducir, y ella está muy ansiosa por ya poder manejar, pero pues realmente es que aunque ya le dieron todas unas clases que duraron, como 15 días, 20 días, más o menos. 20 días en los que estuvo aprendiendo a conducir, y aunque le dieron sus clases prácticamente una clase por día, aún así creo que nos subimos al carro con ella y es empezar a regresar al inicio. O sea, si manejas un carro estándar es entender que vas a meter el clutch, que vas a acelerar, sacarlo despacito, pero no, o sea, lo hace todo brusco. Y entonces, ¿sabes qué? A veces es necesario que, a pesar de que ya ha llevado clases durante 20 días, tener que regresarle a decir otra vez lo mismo desde el principio. Hay cristianos en las iglesias de Galacia que han sido cristianos, y como decíamos la semana pasada, hay cristianos ahí que ellos consideran o se consideran que ya están bien. El problema de la carta de Gálatas, sobre todo el versículo 16, que fue el que vimos, o te puse de capítulo 2, versículo 16, que te puse a analizar y hacía la pregunta: ¿a quién crees que se refiere ese versículo? Muchos respondieron a un católico, a un testigo de Jehová, a muchas otras personas, incrédulos. Pero yo les decía que de hecho el contexto más pasado por alto de la carta de Gálatas es que la carta no está escrita a incrédulos. La carta está escrita a cristianos como tú y como yo. La carta está escrita a creyentes como tú y como yo, que asisten regularmente a la iglesia, que cantan, que participan, que hacen esas cosas, que están tal vez dando una ofrenda, que tocan, que enseñan, que están tal vez participando durante el culto, diciendo algo. A esa clase de personas es a quienes está escrita esta carta. El gran problema es que ellos han llegado a considerarse a sí mismos como: ya estoy bien. Y como lo veíamos la semana pasada, el gran temor en la carta de Gálatas y en la vida de muchos de nosotros es llegar a un conformismo espiritual. Es decir, estoy más o menos bien, estoy cumpliendo. Por lo tanto, en ese momento me relajo, bajo los brazos, me empiezo a relajar, y Pablo dice: ¿sabes qué? Va a ser necesario que regresemos al inicio. Por eso esta mañana queremos ver esta idea. Por eso queremos aprender esta idea, porque el mensaje es divino. Tú debes regresar a sus inicios. Esta va a ser nuestra premisa esta mañana, porque el mensaje es divino. Tú debes regresar a sus inicios. ¿Cuánto es lo que lo necesitas? ¿Cuántos tienes en la vida cristiana y cuánto te has olvidado de poder regresar a aquello de lo cual iniciaste? Empezaste por fe, empezaste por poner tu vida en las manos de esta persona. Pero ahorita ya se trata de otra cosa, ¿no? Ahorita ya se trata solamente de asistir. Ahorita ya se trata solamente de aprender más cosas. Ahorita se trata de la clase de doctrinas. Ahora se trata de que te sepas completos los libros de la Biblia. Ahora se trata de muchas otras cosas de ese tipo. ¿O de qué se trata la vida cristiana? Y sabes, así como mi hermana a veces necesita que le regresemos a decir otra vez desde el principio cómo se tiene que empezar a conducir, a muchos cristianos que estamos aquí, que tenemos años de conocer esto, necesitamos regresar otra vez exactamente a lo mismo. No importa qué tan maduro creas que eres, no importa qué tan maduro creas que tú eres. Sin embargo, para regresar a sus inicios, requeriremos de analizar tres cosas a lo largo de este pasaje. Requeriremos, en primer lugar, de entender que es porque el mensaje es divino. Tú debes creer en primer lugar en su autoridad. El mensaje es divino y tú debes creer en su autoridad. Porque para regresar a los inicios y para que yo te diga que después de 10, 15, 20 años, no sé cuántos años tienes en la vida cristiana, no sé en cuántas iglesias has estado, ya estás aquí, pero para que yo te diga a lo largo de esta carta que tal vez hay cosas en las cuales ya se te olvidaron y que tenemos que regresar a veces a vernos y a tratarnos a nosotros mismos como si no supiésemos absolutamente nada,
Te voy a decir una cosa, en la carta de Gálatas más de uno se va a ofender, porque no les va a gustar. Repito, esta carta está escrita a cristianos, y no solo a cristianos que se sienten muy espirituales, muy maduros. Ellos sí. Y a esa clase, no es como en Corintios es un relajo total, ahí Pablo tiene que atacar otras cosas, ahí tiene que atacar inmoralidades y cosas de ese estilo, pero aquí no. Aquí el pecado en función no es inmadurez. El pecado aquí que se va a estar tratando es confianza en su exceso de madurez. Y no consideramos eso como pecado, muchas veces. Consideramos que de hecho deberíamos estar siendo demasiado maduros. Y es correcto. Deberíamos estar siendo demasiado maduros. Te ponía aquí esta idea la semana pasada. Y decíamos, de un punto medio, cuando tú llegas hasta acá, cuando tú llegas a una estabilidad de madurez espiritual, probablemente es ahí cuando estás en más peligro de llegar de un solo jalón hasta acá, a caer en el pecado. Porque es cuando más estás dependiendo a veces de ti mismo. Ya crecí lo suficiente. Y entonces yo necesito regresar al mensaje inicial, pero el mensaje inicial tiene una autoridad que no proviene de un hombre. De hecho, es por eso la importancia de determinar el mensaje. O el mensaje es de Dios o el mensaje es de los hombres. Lo que Pablo va a decirles a esta gente, a los Gálatas, que son demasiado maduros y que tienen una confianza extrema en su madurez cristiana, esas personas se van a ofender. Y Pablo necesita establecer una verdad. Este mensaje no viene de mí. Este mensaje no es mío. Es de Dios. Eso es lo que está diciendo versículo 1. Al saber que a estas personas no les va a gustar lo que Pablo va a decir. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Necesitamos empezar por definir y determinar el origen del mensaje. Si el mensaje es de hombre, si el mensaje es humano, si el mensaje proviene simplemente del enojo de Pablo o del carácter de Pablo y de sus emociones, el mensaje va a fallar, el mensaje es fluctuante, el mensaje no es veraz, ¿de acuerdo? Eso es lo que quiere decir Pablo en versículo 1. Todo predicador en este caso, y Pablo como apóstol, está recibiendo un llamado específico de Dios, y ese es Dios quien es su máxima autoridad. Pablo de hecho indica que su llamado es totalmente ajeno a los hombres. No hay un hombre que le haya llamado a Pablo, no de hombres, ni es por medio, de hecho es la palabra original, por medio de hombre. Entonces lo que te voy a decir a lo largo de la carta de Gálatas, dice Pablo, todo lo que te voy a decir, incluyendo la reprensión que le hace al apóstol Pedro en capítulo 2, todo lo que estoy diciéndote aquí, quiero que entiendas que no es un mensaje que Dios, que yo determiné, o que yo fui enviado por un hombre para solamente decir esto. No, es por medio de Dios. Pablo indica que su llamado es totalmente ajeno a los hombres. Él simplemente está haciendo lo que aprendió directamente de Jesús. Acompáñame al libro de Hechos, simplemente para entender cómo es que esto se ve en la vida práctica de Pablo. Hechos capítulo 9, versículos 1 en adelante. Hechos 9, 1 en adelante. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra sus discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó en tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Ahora, ¿qué hay en común entre este Saulo y nosotros? ¿Qué hay en común entre este Saulo y muchos cristianos a veces?
Que a veces no creemos No creemos. Puede ser. y criticamos, ¿no? ¿No creemos en qué? Puede ir por ahí, pero ¿en qué no creemos muchas veces? En Dios. ¿En Dios? Que tenemos que creer en una persona, la tenemos que ver. Ajá. ¿Qué más? Entre el Pablo, entre el Saulo, vamos a decir, entre ese Saulo y nosotros, muchas veces como cristianos de 10, 15, 20 años en el cristianismo, en mi vida hemos estado en la iglesia durante 24 años y ¿qué creen que podría haber de común entre ese Saulo y nosotros? ¿Sabes qué? Que lo que Saulo estaba haciendo, no lo estaba haciendo con una mala intención. Quiero que consideres que Saulo estaba haciendo lo que estaba haciendo, considerando que lo que estaba haciendo era lo correcto. ¿Has pensado en algún momento, y lo vamos a ver sobre todo en capítulo 2, versículos 1 al 10, es lo que vamos a ver posteriormente, cuando lleguemos ahí, pero ¿has pensado en algún momento que Pablo, cuando estaba haciendo todo lo que estaba haciendo, no lo estaba haciendo con un corazón malo? Porque generalmente vemos ese pasaje de que pidió cartas para ir a aprender a los cristianos de Damasco. ¿Y qué es lo primero que tú piensas de Pablo? Cuando yo te leo las historias de Saulo antes de convertirse en Pablo, ¿en qué piensas? Luego, ¿qué imagen se te viene a la cabeza de Pablo? ¿O de Saulo? ¿Malo? ¿Qué más? Que quería castigar a los hombres. Quería castigar, perseguía, autoritario, asesino. De hecho, o sea, cuando matan a Esteban en capítulo 7 de Hechos, dice que ponían se quitaban sus capas para poder apedrear mejor a Esteban y las ponían a los pies de un hombre que se llamaba Saulo. Era él. O sea, Saulo está diciendo, sí, mátalo. Nosotros pensamos en ese Saulo. Pero ¿has considerado que lo que Saulo estaba haciendo no lo estaba haciendo con una mala intención? Realmente lo que Saulo estaba haciendo, lo estaba haciendo pensando que con lo que hacía agradaba a Dios. De hecho, es lo que llama la atención cuando dice Saulo en versículo 5. Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te das dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Sabes? Lo que tiene en común ese Saulo con nosotros es que muchas veces lo que nosotros hacemos como cristianos, aunque a veces como rutina y aunque a veces como esas cosas que ya tenemos que hacer porque básicamente es el domingo y tenemos que asistir, no estoy diciendo que lo hagas con una intención mala. No estoy diciendo que lo hagas con un corazón malo. Probablemente lo hagas con un corazón muy bueno hacia Dios, con una buena intención. Pero aún como Saulo estaba tratando de hacer eso con una buena intención. Pero somos engañados a nosotros mismos, pensando, ya cumplí, estoy bien. ¿Sí? Bueno, en el caso de Saulo, él era conocedor de la palabra, hasta donde él conocía. Ajá. El evangelio de Jesucristo era nuevo para él, no sabía de él. Entonces él era muy celoso de la palabra. Por eso creía que era lo correcto. Exacto, y quiero ir por ese lado. Entre que conociste la palabra, Saulo es un conocedor de la ley en todo sentido, es un fariseo, ¿de acuerdo? Como fariseo conoce plenamente toda la ley. Pero hemos dicho algo, cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento completo, llegamos a una conclusión. ¿De quién habla el Antiguo Testamento? De Jesús. O sea, no solamente el Nuevo Testamento está hablando de Jesús, el Antiguo Testamento está apuntando a Jesús. Entonces, el conocer la ley, realmente exactamente, no estaba haciendo que conociera la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio, era algo nuevo en cierto sentido. Entonces, aún a pesar de que Saulo conocía toda la ley, ¿qué necesitaba hacer? Lo que estamos aprendiendo hoy. Regresar otra vez al inicio. Porque tal vez leí desde Génesis hasta Malaquías y me lo sabía, pero no entendía de quién trataba. Y ahora ese Saulo, exactamente lo mismo, con todo su conocimiento de la ley, ahora tenía que regresar hasta el principio, analizar otra vez y ver que todo eso hablaba y apuntaba de Jesús, de un nuevo mensaje que hasta ahorita está
entendiendo, como bien lo está diciendo hermano Francisco. Necesitamos entender que nosotros nos parecemos un poquito a este Pablo. Lo que aprendió es lo que está diciendo es lo que aprendió directamente de Jesús. Lo que él mismo está diciendo no entendía. Yo ni siquiera entendía. Ahora, no solamente necesitamos entender eso, necesitamos entender que el mensaje proviene de Dios y que ese mensaje tiene independencia. Este es ese punto. Este mensaje tiene independencia, no es de hombre, es de Dios. No solamente tiene eso, sino que el mensaje que proviene de Dios tiene sostén. El mensaje de Dios, el mensaje que viene de Dios tiene sostén. Versículo 1 lo termina diciendo. Sino, ahora al contrario, ya no es que no sea de hombres, tiene esa independencia, no es de hombres, pero es de Jesucristo, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Es por medio de Jesucristo y por medio de Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Enfatiza, por lo tanto, la autoridad con la que Él viene. Por lo tanto, lo que Él va a decir no es el resultado solamente de su estudio, no es el resultado de su investigación, de su reflexión o incluso de su misma sabiduría. Es un mensaje que simplemente proviene de Dios y de Jesucristo. Y por lo tanto, este mensaje es inmutable y es inalterable. Y finalmente, el mensaje que proviene de Dios tiene amplitud. El mensaje tiene independencia, no es de hombres. El mensaje tiene sostén, es de Dios. El mensaje tiene amplitud. ¿A qué nos referimos con ello? Versículo 2. Y todos los hermanos que están conmigo, ¿a quiénes? A las iglesias de Galacia. A las iglesias de Galacia. Quiero que notes, y lo dijimos la semana pasada en el contexto, no es una iglesia, son varias iglesias. Son varias iglesias y quiero que entiendas eso. Qué curioso que entonces, si el problema estuviera solamente en unos, pues bueno, atacamos ese uno, ¿de acuerdo? Si el problema es una iglesia, pues nada más atacamos una iglesia porque hay un malentendimiento en una iglesia. El problema no es ese, sino que ese problema está creciendo en muchas partes. Está siendo como una infección, como un tumor que se está extendiendo. El problema no es que tú llegues a creer que eres maduro. El problema no es que tú llegues a creer que eres muy maduro y que ya no necesitas de la verdad inicial. El problema es que a veces, vamos a poner un ejemplo, como adultos y como padres de familia, tal vez a veces lo que nosotros hacemos vamos a terminar reflejándolo a los que están detrás de nosotros. Eso es lo que vas a enseñarle a tus hijos. Eso es lo que vas a enseñarle a tu esposa. Tal vez como madre o como padre, eso es lo que van a terminar viendo los que están detrás de ti. Es autoconfianza. En mi caso como pastor, ¿sabes qué? Si yo llego a ese punto en el que yo te estoy enseñando que entonces ya se trata solamente de lo que yo te obligo a hacer y no te llevo al que te habilita, quizá como decía ahorita, como decía Osvaldo, al que te habilita para hacerlo, mi problema es que no solamente yo voy a caer en una autoconfianza, voy a hacer que todos los que están en esta sala caigan en esa misma autoconfianza. Yo estoy afectando a otros. Y que al salir de aquí, tú vas a ir a tu casa con lo que yo te enseñé. Y eso lo vas a reproducir en otro lugar. Así que lo bueno que yo hago aquí, se reproduce en algo bueno. Pero también mis errores se van a reproducir en otros errores fuera de este lugar. Lo que está pasando no es que una iglesia esté cayendo en esa autoconfianza. Es que eso ya se está expandiendo. Como un tumor. Y Pablo dice, estas iglesias necesitan eso. No es una, son varias. Y hay muchas iglesias que caen en estas mentiras. Y cuando caes en esta mentira es cuando más estás abierto a pecar. Pablo lo dice de otra manera, que crea estar firme, mire que no caiga. Y te puedo dar ejemplo de muchas personas, muchos cristianos que conozco, que crecieron en la vida cristiana, que tocaban, que cantaban, que enseñaban, incluso que tocaron una puerta y lograron a alguien de Cristo. Y hoy están en pecados que tal vez ni siquiera nos imaginábamos que hubieran estado. ¿Qué concepto tenemos de la vida cristiana? Ahora, número 2, estamos avanzando pues ya rápido, porque el mensaje es divino. No solamente necesitas creer en su autoridad, porque el mensaje divino, es divino, tú necesitas su contenido.
Porque el mensaje es divino. Tú necesitas su contenido. Tú necesitas su contenido. El evangelio, de hecho, que Pablo está dando, el mensaje que va a dar, es un mensaje que instruye en gracia. Es un mensaje que instruye en gracia. Versículo 3. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Mereces el evangelio? ¿Mereces ser llamado cristiano? ¿Mereces una vida? Vamos a poner por ejemplo ahorita los que están cumpliendo años. ¿Mereces estar cumpliendo un año más de vida? La verdad es que no. Pablo lo dice de otra manera en Romanos 6:23, tal vez muchos de aquí se lo sepan de memoria. Porque la paga del pecado es Muerte. muerte. Con la dádiva de Dios es vida eterna. Apocalipsis 21:8. ¿Alguien se lo sabe? Pero los cobardes, incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Mencionamos este versículo el jueves, me parece, y decíamos, no es diferente el homicida al mentiroso. Quizás sus pecados son más visibles en uno, pero tanto el mentiroso como el homicida, en Apocalipsis 21:8, merecen exactamente la misma condenación. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, en el lago que arde con fuego y azufre. ¿De verdad merecemos lo que tenemos? ¿De verdad mereces la familia que tienes? A veces nos quejamos mucho de lo que tenemos o de lo que no tenemos. ¿Mereces esa familia con todos sus problemas? ¿Mereces esa esposa? ¿Mereces ese esposo con todo y su carácter también? ¿Mereces esa esposa que a veces no te hace caso? ¿Mereces esos hijos que te sacan de quicio? ¿Mereces esos padres que a veces no te entienden? ¿De verdad lo merecemos? No. Si no fuera por el evangelio, lo único que tú y yo tendríamos que merecer sería el infierno. Y escuchaba a una persona decir esta semana, el día lunes, es que esto es justo y a mí no me importa porque yo voy a tratar así porque esto es lo correcto. Hablando de que no le iba a tener misericordia a una persona que se había equivocado. Dije, órale. Mi mamá y yo platicábamos sobre eso y decíamos, ¿qué sería si Dios de verdad nos tratara así? Que porque nosotros somos cristianos quiero ver perfección en la otra persona y no le tengo compasión y no le tengo paciencia. Ahora imagínate si Dios me tratara de esa manera. Si no tuviera compasión conmigo. ¿Qué somos nosotros entonces? Somos incapaces. Soy un incapaz y perdido que requiere de gracia para desarrollar una vida en gracia. Eso soy. Soy un incapaz y perdido que requiere de gracia para poder desarrollar una vida en gracia. Para poder desarrollar una vida en gracia. No solamente el mensaje instruye en gracia, sino que de hecho el mensaje produce paz. Gracia y paz sean a vosotros. Y hasta que tú no valores realmente la gracia en tu vida, y hasta que tú no entiendas que aún la edad que tienes y con toda la familia que tienes, con lo disfuncional que pueda ser, con los problemas que pueda tener esta iglesia, las carencias que pueda ella tener, hasta que tú no entiendas que el trabajo que tienes, aunque no es el mejor tal vez, pero lo tienes por gracia de Dios, hasta que tú no valores que lo que tienes, no lo tienes por ti, lo tienes porque alguien más te lo otorgó, hasta ese día tú no vas a gozar de verdadera paz. Vas a estar buscando y buscando y buscando y rascando, y lo único que vas a encontrar va a ser una insatisfacción, porque estás buscando tu felicidad en una persona, estás buscando tu felicidad en amigos, en vida social, en novio, en novia, en esposo, en matrimonio, en hijos, en padres. Estás poniendo tu esperanza en un trabajo, estás poniendo tu esperanza y tal vez, como algunos hermanos que conozco, tal vez ahorita están poniendo su esperanza en encontrar una iglesia que se acomode a sus necesidades, a sus exigencias. ¿Y sabes qué? Nunca la vas a encontrar. Necesitas entender que la persona que tienes al lado esta tarde, esta mañana, es deficiente y es incapaz exactamente igual que tú. Pero no nos queremos ver como los deficientes y los incapaces. El problema de Gálatas o de los de Galacia es eso. No se quieren ver ellos como los incapaces. Ellos se quieren ver como los maduros. Cada vez que tú reconozcas día a día, soy incapaz, vas a estar más dependiendo de Él y menos de ti.
Y vas a poder desarrollar mejor tu trabajo como padre, tu trabajo como hijo, tu trabajo como trabajador. Perdón la redundancia, pero tu responsabilidad como trabajador o como estudiante. Pero es hasta que te veas un poco menos como crees que te ves. El detalle es que no nos queremos ver como en realidad somos. Número 3, estamos terminando. Porque el mensaje es divino, tú debes mirar a su objetivo. Porque el mensaje es divino, tú debes mirar a su objetivo. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el objetivo del mensaje? Necesitamos el Evangelio, necesitamos la gracia y la paz de Dios. ¿Y cómo la obtenemos? La obtenemos solamente a través de Jesucristo, el que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Esta es la idea de por qué Cristo se entrega. Se dio a sí mismo, pero no solo se dio a sí mismo porque lo merecías, se dio a sí mismo porque eras pecador, porque eras un incapaz que necesitaba ayuda, auxilio. Y tuvo un propósito: librarte del presente siglo malo. El problema es que la autoconfianza de muchos cristianos, el exceso de madurez, se ve en muchas áreas. El exceso de madurez, como dije, se ve en su matrimonio. Cuando tú ya no tienes tiempo ni siquiera con esa persona con la que convives día y noche, 24/7, los 365, para estar al lado de él, de ella, y estar pidiendo la ayuda del único que va a poder solucionar tus problemas. Como decía quizá la hermana Mimí, pedimos ayuda y buscamos ayuda en cualquier otra cosa, ¿no? Motivadores, coach, Daniel Jafif y muchas otras personas. Ayer pensaba hasta en una que un día perteneció a nuestro círculo. Y sabes, pedimos ayuda en eso. Motivadores, imágenes de Piolín en Facebook. No, sabes, en serio, en vez de pedir ayuda de quien sí va a poder solucionar tu problema. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con tu esposa a orar, a leer tu Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que les dijiste a tus hijos, pues vamos a leer un pasaje nada más y a medio ver si le entendemos, a medio tratar de entenderlo? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? No, pero tú puedes, ¿no? De hecho, lo vamos a ver ahorita en un momento más. Tú sí puedes. No. Pablo está diciendo, si Jesucristo se entrega, es porque tú no podías librarte del presente siglo malo y te está absorbiendo. Te está absorbiendo por todos lados y tú no vas a poder librarte. Necesitas la ayuda de alguien más, del que sí se entrega a morir por tus pecados, del cual tú no podías librarte. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien, terminamos con esta parte, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El mensaje ataca áreas específicas. El mensaje ataca áreas específicas. ¿Cuáles son esas áreas específicas? Carta de Gálatas va a tratar de 2 puntos. Va a atacar tanto a los que están cayendo en el legalismo como a los que están cayendo en el libertinaje. ¿Quiénes son los legalistas? Los que dicen, yo cumplo la ley y porque cumplo estoy muy bien. ¿Ok? Y eso me hace mejor ante Dios. Ese es el legalista. El que se rige bajo una ley que eso le hace sentirse mejor ante Dios. Le hace sentirse superior. Pero está el otro extremo. El libertinaje. El que dice, en Dios hay pura gracia. Y entonces puedo hacer lo que yo quiera. Puedo vivir como quiera. Puedo hablar como quiera. Puedo tener una relación con quien sea. Puedo actuar y escuchar lo que sea. Puedo ver lo que sea. Porque finalmente en Dios hay gracia. Y si tú piensas de alguna de esas maneras, estás en un error. Porque estás en el extremo del legalismo, que te sientes superior por tu cumplir, pero también estás en el libertinaje, en que no entiendes el evangelio tampoco. Porque si tu evangelio funciona de esta manera, en Dios hay gracia y por lo tanto puedo vivir como sea, porque Dios me perdonó, tampoco funciona así. Legalismo contra libertinaje. Pablo va a atacar áreas específicas. ¿En cuál de las dos estás tú?
¿Estás más en el área de la excesiva confianza en ti mismo, del legalismo? ¿O estás en el de plano, el no importarme cómo actúo? Eso es libertinaje. Pablo va a atacar y el mensaje va a atacar áreas específicas. Pero ¿sabes qué? El mensaje también provee de soluciones específicas. La primera solución, gracia de Dios. Versículo 3. La primera solución ahí la tienes, versículo 3. Y vamos a abundar más en este tema durante toda la carta. Y segunda solución, y más importante, que tú entiendas que tu vida es para Dios, para su gloria. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ok? Pablo ataca problemas específicos y Pablo ataca con soluciones específicas. Tú necesitas, si estás en el legalismo, tú necesitas entender que si cumples no es por ti. Y que si cumples no es para ti. Que si cumples no es para hacerte sentir superior, mejor que otro hermano, o mejor que otra familia, o mejor que otro cristiano, o incluso mejor que otras iglesias. Porque ese es también un gran peligro. Sentirte superior. Y no funciona así. Ese es el error de muchos cristianos. Nos sentimos superiores porque tenemos otra iglesia y no es así, no funciona de esa manera. No cumples para entonces sentirte excelente. Si cumples, cumple para la gloria de Dios. Si pues como, o bebo, o hago cualquier otra cosa, lo voy a hacer para la gloria de Dios. Dice 1 Corintios 10, 31. Aún el hecho de llevarte la hamburguesa y los tacos al pastor a la boca lo voy a hacer para la gloria de Dios. Y si hoy voy a tener una, voy a hacerlo para la gloria de Dios. ¿Cómo ataca al que anda en libertinaje? ¿Porque Dios me salvó puedo vivir como quiera? No. Porque Dios me salvó voy a entregarle mi vida en sumisión a ese Dios que me salvó. Dándole gracias. Alguien decía eso, ¿no? Gratitud, ¿no? Salvación y gratitud fue lo que mencionaste, ¿no? Sacrificio y gratitud, porque alguien se sacrificó por mí. Lo mínimo que yo debería hacer es con mi vida darle gracias. Eso Pablo lo dice en Romanos capítulo 1. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Pero sabes, si tú lees todo el flujo de Romanos desde capítulo 1, cuando tú llegas a capítulo 12, dar gloria y dar gracias, que debería ser lo mínimo que deberíamos hacer, se queda corto. Cuando tú entiendes la gracia de Dios en tu vida, tú vas a entregar tu cuerpo en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cómo se hace eso? Entregándole lo que escuchas. Entregándole lo que escuchas en Spotify, en YouTube, lo que ves en Facebook, lo que ves en Instagram, lo que ves en Internet, las conversaciones que tienes, los amigos que tienes. Vas a entregarle tu carácter, la forma de ser que tenemos. Vas a entregarle cada área de tu vida. Cuando tú entiendes realmente este mensaje, dar gloria y dar gracias, se te va a quedar cortito. Vas a querer darle más a Dios, un poquito más a Dios. Vas a querer tener una vida con sentido diferente, como decía Nadia. De esa manera concluimos esta mañana. ¿En qué se basa el evangelio que tú entiendes? El evangelio que tú entiendes se basa en el yo hice. En alguna ocasión le pregunté a varias personas en una iglesia, ¿qué entienden por el evangelio? Y todos la respuesta fue, o ¿por qué eres salvo? Y la respuesta fue esta, porque yo recibí a Cristo en mi corazón, porque yo hice una oración, porque yo lo acepté en mi vida, porque yo hice esto. No son cosas malas. Pero ¿sabes en qué se basan todas esas respuestas? ¿Qué tienen en común? Yo hice. Cristo entró a mi corazón, definitivo, eso es cierto. Pero la esperanza de muchos es yo hice. Y Pablo dice en Efesios, acompáñame a Efesios, con eso terminamos. Lo tienes ahí unas hojas adelante. Tienes ahí unas hojitas adelante. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos
por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, ¿a qué se refiere el don de Dios? Regalo de Dios. ¿Sí? Pero ¿a qué alude ese don? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Cuando habla de ese no de vosotros, pues es don de Dios, ¿a qué se refiere? ¿A la salvación? Que aún de nosotros no nos pertenece esa fe, porque Él fue el que nos las dio. O sea, que cuando una persona dice, yo no tengo fe para creer, ella está mintiendo, porque Dios nos dio a cada quien una porción de fe. Vamos por ahí. ¿Alguien más? ¿A qué se refiere ese don de Dios? Cuando habla de ese don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No proviene de vosotros, es don de Dios. Que todo lo que hacemos La salvación. es por Él. Incluyendo que Nuestra vida y nuestra alude aquí, como pasaba. Durante mucho tiempo, yo pensé exactamente igual, hermana. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios. Y durante muchos años yo creí eso exactamente. Alude a la salvación. Porque por gracia sois salvos. Pero en el texto original, en griego, quien está fungiendo, a quien hila esa frase de don de Dios, no es a la salvación, es a la fe. ¿Y cómo sabemos que es a la fe? Ahora sí, somos salvos por gracia de Dios, definitivo. Pero venimos a la salvación por fe, ¿estamos de acuerdo? Y esa fe no proviene de vosotros, sino es un don de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Qué dice el versículo 1? ¿Versículo qué? 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ok, ahora, ¿qué puede hacer un muerto? No, pues nada. Nada. Te pregunto, ¿el muerto puede creer? ¿Puede ejercer fe? No. ¿Por qué? Está muerto. Está muerto. Entonces, ¿quién tiene que proveer primero de fe a esa persona? Dios. Y no va a funcionar. Si tu vida cristiana se basa solamente en lo que tú estás haciendo, en lo que yo hice, no va a funcionar. Vas a fracasar. Pero Pablo está diciendo desde versículo 1. Y es por eso que pensábamos, es la salvación. Ajá, pero desde versículo 1. Cuando dependemos de nosotros, vamos a fracasar. Si tu vida cristiana, si tu vida como padre, si tu vida como hijo, si tu vida como esposo, depende de que tú hiciste algo, vas a fracasar. De hecho, te pregunto algo, ¿te ha funcionado? ¿Cómo te ha funcionado en tu vida lo que tú has hecho por ti y para ti? El yo hice esto. Fui yo quien lo logré. Fui yo quien abrí mi corazón. Pablo dice, estás muerto, no lo vas a lograr. Si no es primero Dios quien obra. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie tenga de gloriarse. Porque sabes que si llegas al cielo y Dios te pregunta, ¿por qué tendría que dejar de entrar? Si le pregunta a Mariel, ¿verdad? Si le pregunta a Mariel, y de pronto Mariel llega a la presencia de Dios y Dios le dice, bueno, ok, sale, dame una buena razón por cuál debería dejar de entrar al cielo. ¿Qué si Mariel le contesta? No, pues porque yo recibí a Cristo en mi corazón. ¿Se te hace buena respuesta? Probablemente para muchos. Pero si esa es la respuesta, ¿de quién es la gloria? ¿De María o de Dios? De María. ¿Por qué? Porque fui yo quien lo dejé entrar. Y en ese momento la gloria ya no es suya, la gloria es de ella. Y sabes, cualquiera de nosotros que haya confiado en esto, ¿te ha funcionado? Yo confié en esto muchos años. ¿Sabes qué? No me funcionó. Para combatir el legalismo y el libertinaje, necesitamos regresar a la raíz inicial. Para combatir tanto el legalista como el libertino, tanto al que confía excesivamente en sí mismo como al que de plano hace de su vida un cacahuate, sin importarle nada.
Para combatir eso necesitamos regresar a la raíz de la cual nunca debiste salir, el Evangelio. Necesitas regresar a los inicios. No se basa en lo que yo hice, se basa en lo que Él hizo. El Evangelio no se basa en que me exalte a mí. El Evangelio se basa en lo que lo exalta a Él. El Evangelio no se basa en esas cosas. Y si en algún momento este mensaje, como te dije al principio, de hecho, esta es la idea de Pablo en Gálatas 1. El mensaje que te voy a dar no es de hombre ni es por hombre, sino de Jesucristo y de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si en algún momento el mensaje daña el ego de alguien de nosotros aquí, voy a necesitar recordar una cosa. Esto no viene de hombres. El mensaje proviene de Él. Le exalta a Él. Es por lo que Él hizo. Y si en algún momento esto daña mi ego como persona o como cristiano, sobre todo para los que estamos, y me incluyo en ellos porque estoy en esto desde hace muchísimos años, desde la cuna, ¿sabes qué? Si daña nuestro ego en algún momento, yo voy a tener siempre que estar recordando, el mensaje proviene de Él. Para que yo pueda vivir en gracia y pueda disfrutar de verdadera paz. Pero no la vas a disfrutar hasta que tu vida no la centres en el que sí realmente resuelve tu problema. Sabes, muchos confían en una cosa. Porque digo, el que no le exalta, me exalta a mí, lo exalta a Él. No es que yo estoy haciendo algo, porque hermano, tienes que ganar coronas en el cielo. Tienes que hacer tesoros en los cielos, y eso es una gran verdad, Jesús lo está diciendo. Pero una vez más tenemos que leer el contexto completo. Y entonces muchos están viviendo sus vidas a la luz de, yo estoy esperando que Dios me dé una corona en el cielo. Y eso es una gran verdad. Jesús dice, haceos tesoros en los cielos donde el ladrón no hurte, todo lo demás, ¿no? Pero cuando lleguen a los cielos, ¿qué es lo que van a hacer con esos tesoros? ¿Qué van a hacer con esas coronas? Nos van a arrojar a los pies de Dios. Van a arrojar a los pies de Jesús. Tú me diste una corona. ¿Y sabes qué? Entendí que ni aun lo bueno que yo logré, lo logré por mí. Lo logré por ti. Te la regreso. Ahí está. Esa es la verdad del Evangelio. Una que me excluye a mí de toda la gloria para que sea la de Él. Y eso se va a ver reflejado en cada área de tu vida. Así que si soy cristiano, ¿sabes qué? No soy cristiano por algo que yo hice. Soy cristiano porque Cristo murió por mí. Y esa es una verdad ciertísima. Si soy algo, es solamente porque Él murió por mí. Vamos a orar. Padre, gracias te damos esta mañana, Señor, por lo bueno que eres con nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque hemos hallado gracia ante tus ojos. Porque siendo nada, Dios, tú nos tomaste y nos escogiste, Dios, de entre la nada, para poder hoy decir que somos algo. Pero pido, Señor, que si hemos caído en uno de los dos extremos, tanto en el libertinaje como en el legalismo, entendamos, Señor, que es necesario regresar a los inicios. Es necesario regresar al Evangelio. Es necesario regresar al mensaje del que no debimos salir en ningún momento. Y regresar, Señor, no importa si tengo años en la vida cristiana, no importa si soy nuevo en esto. Voy a regresar al inicio, porque sin el inicio y sin el mensaje concreto inicial, no voy a poder salir adelante por mí mismo. Voy a fracasar. Y seguramente muchos de los que estamos aquí hemos dependido de nosotros mismos, de nuestras normas, de nuestras leyes, y es muy probable que hemos fracasado en el camino. Pido, Señor, que nos des gracia para entender un poco más el Evangelio. Y que si en algún momento este mensaje daña nuestro ego, ese día podamos recordar una verdad, no es de hombres ni por hombres, sino de Dios, el Padre y de Jesucristo. Que ese sea el mensaje al que regresemos. Y Señor, que al final si hoy digo soy algo, que nunca, Señor, mi boca se jacte de decir que soy algo por mis logros. Solamente soy algo porque Cristo murió por mí. Gracias te damos por esta verdad. Pido, Señor, tu bendición para esta carta. Ayúdanos a estudiarla, ayúdanos a estar presentes domingo a domingo para estudiarla y edificarnos a través de ella. En nombre de Cristo. Amén.